Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el poder y la autoridad de la iglesia. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y el hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Y buscamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Amén. Una de las autoridades que tiene la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Una de las potestades que tiene la Iglesia de Cristo es aplicar las leyes de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y eso se hace a través principalmente de los oficiales de la Iglesia. En este caso, ancianos y diáconos, como dice la Escritura. Esa potestad que tiene la Iglesia de Cristo está para que esas leyes, esas enseñanzas de Cristo sean correctamente, número uno, enseñadas y número dos, practicadas. Porque si malinterpretamos las palabras de Cristo, pues podemos cometer muchos errores. En el pasado, muy en pasado, ha habido personas que se han cortado un brazo, se han cortado una pierna, porque Cristo dijo en una ocasión, es mejor que entres cojo o manco a la vida, ¿verdad? Y ha habido personas que han tomado esas palabras de Cristo en esa forma literal. Porque no han oído la voz interpretativa de la iglesia, ¿verdad? Y no han oído, no han aceptado la potestad de la iglesia para enseñar las leyes de Cristo. Lo mismo ocurre, hermanos, en la formulación de reglas o reglamentos eclesiásticos. Esa formulación de reglas o reglamentos eclesiásticos se dan dentro del oficio que tiene la iglesia, en la autoridad que tienen los pastores y los ancianos de congregación y la congregación, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, para emitir esas leyes. Esas leyes eclesiásticas, esos reglamentos eclesiásticos, escúcheme bien, tienen que responder al texto bíblico. Que tiene una relación con el poder docente y de enseñanza que la Escritura le dio a la iglesia. Y de ahí es que sale. Claro, porque la iglesia al enseñar, ¿verdad? Y ver cómo se practica las cosas, crea un grupo de reglamentos dentro de la iglesia presbiteriana ortodoxa, que es la denominación que nosotros pertenecemos. Se conoce como el libro de orden, ¿verdad? En el cual la iglesia en conjunto ha declarado unas reglas para llevar muy bien el evangelio y cómo se debe uno comportar en la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos decía, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Y por lo tanto, eso incluye también la forma de adorar, el culto de Dios. El culto de Dios no puede darse según la imaginación de las personas. ¿Qué vamos a hacer el próximo domingo? ¿Ponemos un payaso al frente? ¿O prendemos fuegos artificiales en el altar?
o yo no sé qué se inventan, o déjame ver de qué me disfrazo el domingo. Y cometemos el grave error de convertir el culto de Dios en un espectáculo circense. Y no seguimos lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Que el culto de Él y las características del culto, ¿verdad?, de Él están establecidas en la Escritura. ¿Cuáles son las características que deben tener el culto? Bueno, según la Escritura, el culto de Dios debe tener oración, lectura bíblica, cánticos, recoger la ofrenda, la predicación de la palabra, oración de intercesión, bendición pastoral. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla que haya cánticos entre ustedes, ¿verdad?, que en el culto haya que salmos, alabanzas, cánticos, ¿verdad? También que haya lectura de la palabra de Dios. Y Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Y la iglesia, siguiendo esos parámetros, establece cuál va a ser la adoración. Específicamente me llama la atención, pastor, este curso que debe seguir la adoración a Dios, porque no es para que la gente se sienta bien. Dentro del culto uno se siente obviamente bien porque está adorando a Dios, pero el objetivo principal es la adoración de Dios. No es que yo me sienta bien porque quiero salir contento y motivado. No, debe ser el centro, debe ser Dios. Dios. Dios debe ser el centro. Y si lo que te motiva a ti es, ¿verdad?, que como una iglesia en el sur que llevó luchadores, lucha libre a la iglesia. Mire qué payasería. Mire qué blasfemia. Usted se puede imaginar a Cristo y los apóstoles llevando a luchadores romanos. ¿Verdad?, pastor, al culto a Dios. Yo escuché, y en cierta medida lo vivimos, tanto mi esposo y yo, Vilma, que en una iglesia terminaban el culto con un merengue. Pues esas son las formas, ¿verdad? Okay. Ahí vemos el desorden. El ¿verdad? desorden. Claro, y vemos cómo Dios no es adorado en forma decentemente y con orden. Hay otro desorden, y es el que se da dentro de las iglesias que dicen que no tienen dogmas, sino que el Espíritu del Señor dirige el servicio. Entonces, cada cual va a responder a sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Por eso, mire, eso pasaba en Corintios. Y vamos a buscar 1 Corintios 11, versículos del 17 al 33. 1 Corintios 11, versículos del 17 al 33. También es como nos dice el apóstol Pablo de lo que ocurría en Corintios. 1 Corintios 11, del 17 al 33. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Mire qué interesante. El apóstol Pablo dice que la forma que se estaba reuniendo Corintios en relación a los ágape y en relación a la Santa Cena era un total desorden. Y que la reunión era totalmente contraria a lo que decía la Escritura y cómo debía llevarse a cabo. Entonces el apóstol Pablo viene a establecer las reglas, porque la iglesia tiene ese poder de establecer las reglas, cómo debe ser adorado, cómo debe ser entregada la Santa Cena, quiénes pueden tomar la Santa Cena, hablando, ¿verdad?, en el caso de la Santa Cena. Y por eso el apóstol Pablo exhorta que cuando se reúnan, haya entre ustedes salmos, haya ustedes ofrenda, haya ustedes predicación, o sea, siempre como el culto, y esa es la autoridad de la iglesia, para establecer cómo el culto tiene que ser, pero el culto tiene que ser a la luz de la Escritura, no como nosotros nos dé la gana el culto, no como nosotros vamos a divertir a la gente, sino que el culto debe ser para Dios. Por eso, y esta notita la voy a poner muy especial, mañana hay una actividad en Roma que van a canonizar, según los cuentos de Roma, a dos ex papas, ¿verdad? Juan Pablo II y Juan XXIII. ¿Y dónde la Biblia dice eso? En ningún sitio. En ningún sitio, hermano. Son actos idolátricos. Son actos totalmente espurios. Son también actos que van contrarios a la Escritura, porque nosotros tenemos que orarle a Dios en el nombre de Cristo, más nada, y no hay que añadirle ahí santos muertos, ni papas muertos, y nadie puede canonizar a nadie aquí, ni nadie puede declarar santo a nadie. Porque ese poder no lo tiene no lo tiene la iglesia, no lo tiene la iglesia. Y entonces usted ve que se ha convertido eso en un evento mundial, como si ese evento mundial fuera a cambiar el mundo. Eso no va a cambiar a nadie. No, entonces las naciones procuran que de sus propios miembros de la nación hayan también hay un santo. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido más que un esfuerzo eclesiástico, un orgullo nacional, en un premio, ¿verdad? Y cada, ¿verdad? Y ya Puerto Rico tiene su santo también, que creo que es beato todavía, según los pasos que se ha inventado Roma. Y la iglesia no tiene esa autoridad. Esa es una falsa autoridad. Como la iglesia no tiene poder para perdonar pecados, en el sentido de que alguien viene a perdonarte pecados. El único que perdona pecados es Dios. Cuando la Biblia dice que a los que ustedes remiten los pecados serán remitidos, que serán retenidos, serán retenidos. Mire, es el cierre, la apertura y el cierre de la predicación del Evangelio. Y usted está predicando el Evangelio y la gente está oyendo el Evangelio y el Espíritu de Dios, ¿qué? Pero cuando usted termina de predicar el Evangelio, pues mira, el que no creyó. Y sus pecados están con él. Hay otra situación en este asunto del poder que se acredita a la Iglesia Católica, que se adjudica, es que tiene poder para pasar a la eternidad, a más allá de la muerte, y sacar gente del purgatorio. El invento ese del purgatorio, otro mentira. La Iglesia no tiene poder de salvar a nadie después de la muerte, ¿oyó? No lo tiene en la muerte, en la vida, porque el que salva es Dios en última instancia, ¿verdad? Pero tampoco tiene poder para salvar a la gente después de la muerte. Por lo tanto, cuando hablamos del poder y la autoridad de la iglesia, se tiene que suscribir a lo que dice la Escritura. Y por eso nos hemos estado dando estos programas, porque tampoco usted puede tirar el bebé con el agua,
Porque Roma se adjudica unos poderes que la Biblia no menciona, no significa que la iglesia no tiene unos poderes y una autoridad. Uh-huh. Y esto pasamos al tema que con que vamos a terminar estos programas, y es el tema de la disciplina. La disciplina. La iglesia tiene un poder para aplicar disciplina a las personas que no anden en forma que correcta, de acuerdo al orden que la Escritura nos da. Que la Escritura nos da. Y la iglesia está, la asamblea, ¿verdad? Está para ser una asamblea de santos, y la iglesia tiene el poder de excluir a las personas, ¿verdad?, que se han convertido en ¿qué? En escollo para el progreso de la asamblea de los santos, que no quieran obedecer. Jesús instituyó la disciplina, ¿verdad? Jesús instituyó la disciplina en su iglesia cuando dio a sus apóstoles el poder de atar a sus apóstoles, y en relación con la palabra de ellos, a la iglesia en general, el poder de atar y desatar, de declarar lo que está prohibido y lo que está permitido, de perdonar y retener pecados, en el sentido de declarar que la persona ha creído en Cristo y tú eres salvo, y la persona que está en rebeldía, tú tienes que aplicarte la disciplina, ¿verdad? Y esto en pro, pastor, hay que señalar, es en pro de la misma iglesia. Del bienestar. Del bienestar de la iglesia, y de la honra del Evangelio y de ¿cómo Cristo. no? O sea, tenemos que señalar eso, porque muchas personas piensan que es para hacerle daño a una persona, y no están pensando en el resto de la iglesia. Cuando se emite una sanción o una disciplina con respecto a una persona, es para proteger inclusive a los demás y hacer que esa persona recapacite acerca de lo que ha estado haciendo mal. Si buscamos 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 7, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 7, ¿qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mire qué interesante, ¿verdad? La persona es que amonestada y disciplinada, pero el propósito también es que sea restaurada. Uh-huh. Pero también el apóstol Pablo nos habla de un hombre que vivía en un pecado terrible. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que esa persona fuera expulsada de la congregación. Porque esa es la autoridad de la iglesia. Si buscamos Primera de Corintios 5, leemos el versículo 2 y el versículo 7. Primera de Corintios 5, versículo 2 y versículo 7. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal adicción? Así mismo es. Y el capítulo... acción. Exacto. Y el capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. ¿Cómo dice? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Mire qué interesante cómo Pablo establece, porque tiene esa autoridad la iglesia, uh-huh, de cómo debe llevarse en el matrimonio, que la persona que se porta mal sea excluida de la congregación, porque se busca a través de la disciplina limpiar la congregación, pero aquel que quiera ser restaurado, porque esa es la labor de la iglesia. Tengo una pregunta de la hermana, si no me equivoco, con Mary Malavé de Ponce, que ella va a una iglesia, no me gustaría identificar la iglesia, en la que se le da la cena a todos los que están, y también bautizan a niños. Quisiera que opinara. Bueno, lo primero, hermana, y le vamos a dar la opinión como presbiterianos, ¿verdad? Presbiterianos ortodoxos. La Biblia es clara que la cena no se le puede dar a todos. La cena, la Santa Cena, es para los elegidos de Dios, para los miembros de la iglesia, y los que también reconocen su condición pecaminosa. ¿Oye? Porque la misma Biblia dice que usted no puede tomar la cena indignamente. Uh-huh. Por lo tanto, si hay una iglesia que abre la cena a todo el mundo, está invitando a la gente a tomar la cena indignamente. Uh-huh. Y violenta lo que dice la Escritura. Así de sencillo es eso. O sea, convierte la cena en ¿qué?
es un tremendo party para todo el mundo. Eso no es así, hermano. La cena es la ratificación del pacto de gracia. La ratificación, y viene a sustituir la Pascua judía. Y por lo tanto, ¿es para quién? Para los verdaderos judíos, como dice Pablo en Romanos 2, que son aquellos que creen en Cristo. No es para todo el mundo. Y pecadores arrepentidos. Exacto. Entonces, en relación a bautizar niños, yo quiero que decirle a la hermana María, a los que nos escuchan, que la mayoría de las iglesias bautizan niños, ¿o yo? La iglesia católica no es la única que bautiza niños. Mire, los metodistas bautizan niños. Los episcopales bautizan niños. Los luteranos bautizan niños. Los nazarenos bautizan niños. Los presbiterianos bautizan niños. O sea, porque el concepto de bautismo de niños no es como lo enseña Roma. ¿Oyó? Para estas personas y principalmente para los reformados es la señal del pacto. Y así como en la antigüedad, escuche bien, en el antiguo pacto, ¿qué señal recibían los niños? La circuncisión, y ellos no lo entendían, pero era la señal del pacto. Para muchas de estas iglesias, la nueva señal del pacto que sustituye a la circuncisión, que es así, es el bautismo. Y por lo tanto, a los niños de los creyentes, miembros de la iglesia, se les bautiza como señal del pacto. Y posteriormente ellos tienen que ratificar. ¿Mediante qué? La conversión. La conversión. Es bueno señalar, pastor, que en ninguno de los pactos que Dios hizo con el hombre, en ninguno, me corrige si acaso hay alguno, los niños no fueron excluidos de ninguno. No recibían la señal del pacto. El pacto es un pacto familiar. Un pacto familiar. Siempre ha sido así. El pacto, y nosotros somos hijos de Abraham. Y la nueva señal del pacto es que el bautismo. Ahora, yo le exhorto a que pregunte, ¿verdad?, en su iglesia, cuáles son las razones. Ahora, lo que enseña Roma, que el bautismo de niños, el bautismo a los niños quita el pecado original, eso es un cuento de Roma, que no tiene base bíblica, porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. El que salva es Cristo. Nosotros recibimos la señal del bautismo y tomamos la Santa Cena por obediencia y también como son medios de gracia para fortalecer nuestra vida espiritual. Pero el bautismo no salva a nadie. Pero Roma sí enseña que el bautismo salva. Y ahí tenemos un problemita, ¿verdad? Grave. Un problemita grave, porque la Escritura no dice nada de eso. Siguiendo con el tema y para terminar en esta noche, la disciplina, la iglesia, mira, alguien una vez me preguntó, pero pastor, ¿puede haber una iglesia sin disciplina? Eso no es una iglesia, hermano. Eso es un club social. Mire a ver si afuera dice Kiwani, Club de Leones, Club 4H, pero no es una iglesia. Ninguna iglesia se puede llevar a cabo sin disciplina. Porque la Escritura es clara y la Biblia dice que los oficiales están para llevar esa disciplina. Porque usted que la iglesia de Pérgamo fue corregida. Vamos a buscar Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15 y el 20. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15 y el 20. Mire cómo dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco. 17. Sigan adelante, sí. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Mire qué interesante, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira, que le dice, toleras. Tengo contra ti esta cosa porque toleras. Y no puedes tolerar
Tienes que disciplinar, tienes que expulsar, tienes que corregir. Tienes que ejercer. Tienes que ejercer la autoridad que tiene la iglesia. Y por eso Cristo, ¿verdad?, regaña estas iglesias, las amonesta. Tengo contra ti que toleras estas cosas. ¿Por qué? Porque no estás ejerciendo tu autoridad en disciplina. Muchas veces, sin ser muy juicioso, muchas veces estas iglesias que toleran todas estas cosas, es que sus líderes están envueltos en pecados peores. O que puede afectarse el ingreso. El ingreso. No quieren perder miembros y prefieren tener a los nicolaitas y a la Jezabel de la vida, ¿verdad? Y a los impuros que hablé en Corintios, y no ejercer la disciplina que dice la Escritura. No amonestan para restaurar tampoco. Sí, es un club social. Un club social. No hay regla ninguna. Exacto, exacto. Ven aquí y te puedes sentir bien, cómodo, exacto, tranquilo. Y estás por la libre. Entonces, esa iglesia no tiene las señales de una iglesia verdadera. ¿Oyó? No tiene las señales de una iglesia verdadera. Y entre las señales de una iglesia verdadera está la aplicación correcta de la disciplina. Tengo contra ti que toleras, dice Cristo. Dice Cristo. Así que, hermano, eso es parte de la autoridad de la iglesia, y la Biblia nos dice que es necesaria la disciplina. Acentúa la importancia de la disciplina. Si buscamos Romanos capítulo 16, versículo 17, mire cómo nos dice el apóstol Pablo en Romanos 16, versículo 17, y búscame, Ángel, Primera de Corintios 5, 2 y del 9 al 13. ¿Cómo dice Romanos 16, 17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que los apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Esto no aquí es un club social. Esto no es para jugar aquí a la religión, a la iglesia, como jugaban los nenes cuando chiquitos. Yo jugaba cuando chiquito a la iglesia con mis vecinitos, ¿verdad? Porque ya tenía ese llamado de Dios, hasta chiquito jugaba a la iglesia. Pero mire, el Judas nos dice en su libro, su carta, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que de antes habían sido destinados para estar con hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan. Van a entrar personas, ¿verdad? Que son ¿qué? Manchas en vuestros ágapes, dice Judas, manchas en vuestros ágapes, estrellas errantes, ondas del mar, son como las ondas del mar que van y vienen, que son espuma nada más, dice Judas. Y esa gente tiene que estar fuera. ¿Tú ibas a decir algo, Andrés? Sí, que Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así mismo es. Léete los versículos. Dice 1 Corintios 5, 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así mismo es. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y también hay otro pasaje que me gustaría que leyeras en esta noche, y es el versículo del 9 al 13 en ese capítulo. En ese capítulo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. La autoridad de la iglesia está también para ejercer la disciplina. O sea, que básicamente por dos razones pecaminosas es que se expulsa o se disciplina dentro de la iglesia. Es
pecados escandalosos y la doctrina. Y la doctrina. Que eso es importante. Sí, porque si usted tiene una doctrina falsa, claro. Imagínese, no se puede tolerar la doctrina falsa. Así mismo es, no se puede tolerar tampoco la doctrina falsa. Claro, son dos cosas que no se pueden tolerar. Nadie puede estar viniendo aquí inventando doctrina como hace Roma. Pero pastor, también está la otra vertiente, el hecho de que si usted está en una iglesia, pertenece a una iglesia, y viene su pastor o los líderes trayéndole o le traen una doctrina falsa, oiga, salga de ahí. Si usted está claro, cuestione qué está pasando, dónde dice eso en la Biblia. Exacto, pero para eso usted tiene que conocer la Biblia. Conocerla. Tiene que conocer la Escritura, ¿verdad? Porque si viene alguien por ahí, como el que oí hace 2 semanas, diciendo que Cristo la única sangre que tenía era del Padre, lo cual es un disparate, porque que yo sepa Dios es espíritu, pues usted sabe que tiene doctrina falsa. Y son personas que no pueden ser oídas. O viene otro que Cristo tenía un cuerpo pecaminoso, herencia pecaminosa. Pues mire, esa gente no son pastores. No, hermano, pues esas cosas no se escuchan. O personas, en el pasado aquí hubo uno que se llenó la boca, oiga, diciendo que Cristo ya no venía. Oye, y creó un revuelo en Puerto Rico, porque aquí la gente le hace caso, mucha gente, a esos patanes, ¿verdad? De última hora, que Cristo no venía. Y después desapareció con un escándalo. Mire, hermano. Si ya que cuando cuando está negando la segunda venida de Cristo, ya usted sabe que está resbalando. Mire, Albizu Campos dijo una vez que el que empieza a resbalar no se detiene hasta que se rompe el cocote. Y eso es así. Eso es así. Porque no siguen lo que dice la sana doctrina. La palabra de Dios. La única regla de fe y conducta. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya. Y en esta hora le pido al Señor, el Señor que gobierna sobre todas las cosas, que bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tus negocios, bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti. Dios te bendiga. Amén.